En este segundo vídeo vamos a aprender las dos formas más utilizadas para representar un circuito de la instalación eléctrica de nuestra vivienda. Estas dos maneras son las siguientes. En primer lugar, el esquema multifilar. En el esquema multifilar representamos todos los conductores que intervienen en el circuito, ¿vale? Todos los cables. Para representarlo empezamos poniendo una línea para el cable de fase arriba, una línea continua para el neutro abajo. Serían los dos conductores de alimentación de cualquier elemento. Y una línea discontinua para el conductor de protección, ¿vale? Para la toma de tierra. Ya sabéis, los colores que vamos a emplear, que se emplean en los cables, van a ser para el cable de fase, podemos emplear el negro, gris y marrón, ¿vale? Para el cable neutro, solo con uno nos vale, solamente se utiliza el azul, ¿vale? Y para la toma de tierra se emplea un cable que tiene dos colores, ¿vale? Es amarillo con una línea verde, ¿de acuerdo? El cable de toma de tierra. Los elementos que pueden estar en el esquema multifilar, cada uno tiene su símbolo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para representar un enchufe utilizamos este símbolo, un círculo con dos agujeros, dos círculos dentro, y simbolizando los dos agujeros de un enchufe, y luego otro aquí, negro, para indicar el toma de tierra, y sus dos terminales, uno aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Aquí conectaremos fase, neutro y tierra, por ejemplo. Para representar un interruptor, pues emplearemos el símbolo que ya conocemos de los circuitos de corriente continua, ¿vale? Ese sería el símbolo de un interruptor. Para representar con sus dos terminales, el 1 y el 2, por ejemplo. Para representar una llave de cruce, un conmutador, emplearemos el símbolo que también hemos utilizado en electricidad, en corriente continua, de la llave conmutada o conmutador, que tiene tres contactos, uno que es el común, que interviene en las dos posiciones, y otros que son los contactos, el 1 y el 2. O sea, en una posición el común se une con el 1, y en otra posición el común se une con el 2. Y el otro elemento que vamos a emplear en los circuitos que vamos a aprender en este tema es la llave de cruce. Su símbolo es este. Como vemos, tiene 4 terminales, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que hace es, en una posición, une el 1 con el 4 y el 2 con el 3, y en otra posición une el 1 con el 3 y el 2 con el 4. O sea, llegan dos cables y otros dos, y en una posición los conecta así, y en la otra los cruza, ¿vale? Por eso ya se llama llave de cruce. Luego veremos en qué circuito lo vamos a emplear, ¿vale? Esto en cuanto al esquema multifilar. Pues vamos a realizar un sencillo circuito en el esquema multifilar. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a representar el esquema de un punto de luz controlado desde un lugar, o sea, con un interruptor. Bueno, pues cogeríamos de la fase, iríamos a un interruptor, ¿vale? Este que tiene dos terminales, el 1 y el 2, siempre en la fase. Me falta un elemento más que vamos a utilizar, que va a ser en el esquema multifilar la representación de un punto de luz, de un receptor que va a servir de iluminación, una bombilla, por ejemplo, una lámpara. Ese símbolo pues es igual que en los circuitos de corriente continua, ¿vale? Entonces, en este caso, para controlar este punto de luz desde un lugar,
por ejemplo, como en la habitación que hemos visto en el vídeo anterior, que tenía solamente una lámpara que la encendíamos y apagábamos desde una llave al lado de la puerta. Puede ser una pequeña sala de estar, puede ser un lavadero, una pequeña despensa, un baño, cualquiera de esos circuitos. ¿Vale? Bueno, pues accederemos primero de la fase. Pondremos un interruptor, ¿vale? Pasamos del interruptor, ponemos la lámpara y luego al hilo neutro, ¿vale? Línea discontinua para representar el cable de tierra. Las lámparas, sabéis que también tienen un conector para conectarlo a toma de tierra, ¿vale? Para proteger contra contactos indirectos. Este sería el esquema multifilar de este sencillo circuito, ¿vale? Un punto de luz controlado desde un lugar. Vamos ahora con el esquema unifilar, ¿vale? En el esquema unifilar, vamos a hacer por aquí, en el esquema unifilar representamos los conductos por donde circulan por donde metemos los cables, ¿vale? Por donde van las canalizaciones. Se representa la caja de derivación y los conductos que llegan y salen de ella. Y también se representan los mecanismos, ¿de acuerdo? Entonces, para representar, por ejemplo, el circuito anterior, la actuación de un control de un punto de luz respecto de un interruptor, pues pintaríamos nuestra caja de derivación, pintaríamos la canalización que llega a esa caja de derivación por donde vienen los cables del cuadro general de la vivienda, pondríamos una canalización que va al enchufe, ahora veremos cómo se representa un enchufe, y luego otra canalización que normalmente sale por arriba, que va hasta la lámpara, ¿de acuerdo? Ahí veremos, nos falta ver cómo se representan los elementos en el esquema unifilar. Se representan del siguiente modo, empezando como antes por el enchufe. Un enchufe en el esquema unifilar se representa así. Un interruptor en el esquema unifilar se representa así. Por tanto, nosotros que necesitamos un interruptor, pondríamos aquí, en nuestro esquema unifilar, esto. Una llave de un conmutador se representa así. Una llave de cruce se representa así, ¿vale? Y por último, antes que se nos había olvidado el punto de luz, un punto de luz en el esquema unifilar se representa casi igual que en el esquema multifilar, solo que sin el círculo, ¿vale? Solo un aspa. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí representar? Pues el punto de luz, que sería este. Este es el esquema unifilar. Nos falta también indicar más cosas. Nos falta indicar qué número de conductores van por cada canalización, porque recordad, si os acordáis en el dibujo de la vivienda del vídeo anterior, cuando quitábamos el yeso, se veían los tubos por donde van metidos los cables. Pues esto representa los tubos, ¿vale? Tenéis que haceros la idea de que representan los tubos. Tenemos que poner aquí el número de cables que van por cada tubo. En este caso, como solamente necesitamos cablear el punto de luz, pues necesitamos que vengan del cuadro general de la vivienda, del C1 del C6, cable de fase, cable neutro y un cable de tierra, ¿verdad? Entonces necesitamos 3 cables y a continuación ponemos la sección de esos cables. 3 cables de 1,5 milímetros. Si os acordáis, los circuitos C1 y C6 destinados a la iluminación se utiliza 1,5 milímetros cuadrados de sección, ¿vale? ¿Qué cables van a venir en el interruptor? Pues si os acordáis, el interruptor del esquema multifilar, en el esquema multifilar, si vemos el interruptor, al interruptor llevan 2 cables, ¿verdad? Bueno, pues en el esquema multifilar se ven los 2 cables, aquí como se ven los tubos, hay que indicar cuántos cables van. Pues decimos por aquí, por este tubo,
van a ir 2 cables por 1,5. ¿Vale? ¿Cuántos cables van a la bombilla? Pues a la bombilla, si os acordáis, tiene que ir fase, neutro y tierra. 3 por 1,5. Y estaría nuestro esquema unifilar del control de un punto de luz respecto de un lugar.